Bien, amigos, continuamos en la tertulia, segunda parte, a la que incorporamos a Antonio Jesús Hidalgo. Antonio Jesús, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Antonio Felipe. Un placer acompañaros. ¿Qué tal? ¿Hay alguna novedad en estos últimos minutos o segundos a nivel político? Los de Vox, los ex-Vox de Murcia se han desdicho de lo mencionado anteriormente, porque ahora parece ser que, bueno, esta tarde por lo menos anunciaron que no iban a apoyar la moción de censura, pero no olvidemos que la votación es mañana por la tarde, mañana jueves, y entre tanto puede haber absolutamente de todo, como 7 capítulos de Borgen. Parece ser que los tentáculos del PSOE están llegando a todos lados. En esa región ya no existe la cortina o el límite hacia Vox. Incluso a los ex de Vox, al parecer le están tanteando. Oye, perdona Antonio, ¿por qué los echaron? ¿Por qué los echó Vox a estos 3 de Murcia, de la Asamblea de Murcia? Pues creo recordar que hubo un problema con ellos de índole de gestión económica. Parece ser que hubo una mala gestión de los recursos del partido, de los ingresos a cuotas de los afiliados, y por ahí vino el problema. No sé si después ha abierto alguna diligencia procesales o judiciales o no, pero sé que por ahí vino la controversia. Bueno, en fin. Bueno, pero que nunca se sabe, ¿no? Porque ya veremos por dónde sale la cosa mañana. No, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, como se suele decir. Es decir, es que lo que quería apuntar antes es que el PSOE es un partido que se limita a gobernar, no a gestionar. Y gobernar es simple y llanamente poner a su servicio todos los mecanismos y todos los medios que dan los poderes públicos para el único fin de postergarse en el poder, en las administraciones, o conseguirlo a toda costa. Es decir, el PSOE o gobierna o destruye. Y luego, si gobierna, destruye también derivado de la nefasta gestión que hacen. Y esa es la conclusión a la que hay que llegar. Bueno, José Fernández, lo tenemos ahí también en esta segunda parte de la tertulia. Y bueno, pues ya veremos lo que pasa mañana con Murcia. Pero vamos, de momento los 3 de Vox, ex-Vox, pues dicen que no apoyarán. Lo que pasa que sí, no sé si esto lo habrán decidido cuando se han dado cuenta de que Podemos, los 3 de Podemos, sí iban a apoyar la moción de censura. Es que, claro, aquello fue desternillante, porque es que, claro, primero dicen, los de Vox apoyarían la moción de censura siempre que se acepte el PIN parental y no sé qué y no sé cuánto, ¿eh? Y entonces dicen los de Podemos, pues nosotros no apoyaremos si ahí están los que antes eran los expulsados de Vox, ¿eh? O sea que entonces de no apoyar la moción de censura por Vox, ahora no la apoyarían los de Podemos. Digo, esto ya es el colmo. Pero en fin, ya veremos mañana lo que pasa. ¿Tú qué opinas, José? Yo tengo un dato que creo que puede situar bien el contexto de toda esta situación tan cambiante y sorprendente. En España están muriendo a la semana una media entre 400 personas aproximadamente. Siguen muriendo de COVID unas 400 personas a la semana. En una democracia, pues nosotros elegimos a los políticos para que se ocupen de lo que antes se llamaba la res pública, es decir, de los asuntos que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra hacienda, con nuestro futuro, con nuestro bienestar, con nuestra capacidad de desarrollar nuestros proyectos, en definitiva, con nuestra vida. Bueno, pues ¿a qué se dedican los políticos? Pues estamos viendo en los últimos días que la atención de la clase política española se está centrando en el cambalache de sillones, en el juego de las siglas, en los golpes de efecto, en el adelantarse en el obtener el poder por la puerta de atrás, en el conciliábulo. Y claro, cuando la emergencia nacional en este momento es salvar vidas, estamos hablando de vivir, la diferencia entre vivir y morir, salvar vidas y proteger, conservar y en la medida de lo posible promover empleos, es decir, garantizar unas condiciones de vida y de futuro para la población, pues vemos que el interés de los políticos está centrado en otra cosa y eso provoca una severísima reconvención del conjunto de la clase política española. Yo no soy experto en lo que sucede en otros países, ni tan siquiera en
en el mío, pero me cuesta trabajo o no he visto que en otros países la tensión y la atención de los políticos esté en la conservación, arrebato y mantenimiento y expansión de su poder político. A mí me parece profundamente indecente. Es decir, que ayer de Pedro Sánchez podremos decir muchas cosas, y todas ellas probablemente malas o muy malas, pero no diremos que es especialmente idiota. Y en la despedida que tuvo de Pablo Iglesias, le hizo, eso sí que fue una moción de censura, una auténtica destrucción de su gestión, de su paso por el gobierno. Le dijo el tío, con el cuajo que le caracteriza, le dijo que le agradecía su labor en el gobierno, especialmente en estos momentos tan difíciles en lo que se refiere a su gestión en las residencias de ancianos. El tío Gandul ha ido a la cantidad de 0 residencias de ancianos, que no se ha entrevistado con ninguna asociación. Es que el fuego amigo es maravilloso entre los compañeros de partido. Claro, vamos, el compañero de Consejo de Ministros, Juan, nada menos. De Consejo de Ministros. Lo que dice Juan de Juanito no refleja solo a Juanito, refleja especialmente a Juan. Bueno, pero en fin, mira, la primera parte... Si eres consciente de esto al final, eras consciente también al principio, luego has mantenido año y medio en el cargo a un ministro que sabes que no trabaja, que no hace nada, que simplemente te sostiene la sombrilla y que te garantiza el escaño. Bueno, José, José, que hemos empezado la tertulia con referencias a la antigua Grecia y también a la Roma clásica. Claro, también ahora continuamos con eso de la res pública. Es que, claro, res significa cosa, pero también aquí entendemos como res que puede ser perfectamente un cabestro. Entonces, pues de eso en política parece que también en algunos partidos políticos... También aplicable. Sí, perfectamente. Se puede compartir perfectamente el concepto. Sí. ¿No te parece, Antonio? Pero, sí, quería añadir a lo que dice José. Es que en el caso de España es especialmente grave, porque tenemos la pandemia sanitaria, la pandemia económica y ahora la pandemia política, en la cual todos en mayor o menor medida estamos colaborando, desgraciadamente. Ha sacado un tema muy interesante, y esta mañana escuchaba yo a Errejón en la sesión de control al gobierno hacer referencia a la problemática social grave que empieza a tener la sociedad española y la mundial en general, en relación a la tasa o el índice de suicidio, a los problemas mentales que estamos sufriendo, padeciendo o que se va a desarrollar a continuación de esta pandemia. Y eso conecta directamente con lo que nosotros siempre venimos defendiendo en cuanto a la causa del feminismo, de la mujer, como un arma electoral para ciertos partidos. Nosotros nunca ponemos en duda que en España mueren, por ejemplo, en el año 2019 murieron 55 mujeres. Y eso es un tema muy serio y muy grave. Pero en ese mismo año, en España murieron casi 4.000 personas, con unos datos que siempre tienen cierto estigma social, porque no todo el mundo cuenta la realidad de su caso, con lo cual probablemente sean más personas, no solamente esos 4.000. Eso significa, a razón de 10 o 12 personas diarias se suicidan en España. Y si tenemos en cuenta que los poderes públicos, las administraciones públicas, los políticos, como tú bien indicabas, José, como red pública, tienen que hacerse eco de los problemas de la sociedad, no podemos pasar por alto eso. Es decir, si mueren 55 personas, claro que hay que actuar contra esas muertes, claro que hay que actuar y tomar medidas, pero están muriendo 4.000 o suicidándose 4.000 personas. ¿Alguien ha visto un ministerio del suicidio? ¿Alguien ha visto programas integrales contra los problemas mentales? ¿Alguien ha visto? O sea, nada, eso no. Lo que interesa y lo que se utiliza como arma electoral es la causa de la mujer, la violencia de género, porque eso es lo que vende y eso es lo que la izquierda está utilizando torticera y desgraciadamente como rédito electoral. Y eso probablemente, anoche escuchaba a Pablo Requena en un alegato, al cual le mando un abrazo desde aquí, en un alegato intentando justificar la liquidación de Ciudadanos, y decía, es que no entiendo por qué el ciudadano, por qué el electorado condena a Ciudadanos a desaparecer o le da ese voto de castigo a Ciudadanos cuando hay partidos que han hecho cosas peores que Ciudadanos.
Ciudadanos no desaparece por ser malo. Ciudadanos precisamente desaparece por eso, por no identificarse con un electorado concreto y por no desmarcarse en algunas políticas. Vox ha quedado solo en muchas cuestiones. Vox ha quedado solo en la cuestión de violencia de género y no nos importa. Y no nos importa. Probablemente eso haya mucha gente que no lo entienda, pero hay mucha gente que ha sufrido, que ha padecido en carnes propias la ley integral de violencia de género, esa ley injusta, esa ley inconstitucional, y que probablemente saben que estamos aquí para cambiarla. Y eso es lo que va a matar a Ciudadanos, que si te alinea o te mezcla ideológicamente hablando con los dos grandes partidos, a mi parecer también ha caído la trampa de Moncloa, pues probablemente, casi con toda seguridad, termina absorbido por uno o dos grandes. Sí, cuando te alineas con algún indeseable, te alienas. Ese es el problema. Ese es el problema y eso es lo que le está ocurriendo a Ciudadanos. Alinearse, alienarse. En fin, José Fernández. Bueno, pero antes, Antonio Jesús, lo que ha dicho Íñigo Errejón, que yo lo suscribo totalmente de su discurso, que me parece que es una petición, y la respuesta de Pedro Sánchez, que dice, hombre, que para ese grave problema, como muy bien dice su señoría, tal, y bla, 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 hay un presupuesto de 2,5 millones para toda España, y todos claro. estamos bastante fastidiados, porque ya no es un problema de salud mental, es un problema de ansiedad, es un problema de que no recuperas la vida que llevabas, ni con tu familia, ni con tus amigos, ni tu forma de actuar y de desenvolverte, y no digamos nada de las repercusiones que tiene el que ha tenido que cerrar su negocio, el que tiene el apremio de la deuda, el que tiene que pagar a final de mes no sé cuántos gastos, etcétera, etcétera. Es para volverse loco. Y entonces ya no estamos hablando de ansiolíticos, estamos hablando de otras cosas. O sea que a mí me parece muy bien lo de Íñigo Errejón, esa propuesta. Pero es que la crítica debería de ir no para el tonto este que ha dicho vete al médico, este diputado del Partido Popular, que no hay que ser más tonto porque desde luego no se entrena, en vez de eso es criticar que solamente haya 2,5 millones, que yo no sé si están ya destinados o que va a destinar, porque de eso no me he enterado muy bien, Pedro Sánchez. No sé si es que están destinados o va a destinar, no lo sé. Ahí no quiero equivocar. Entiendo que ya deben existir partidas en ese sentido. Hay ciertos profesionales de la sanidad dedicados a salud mental, o sea, ya debe existir alguna partida, pero partidas insignificantes en relación al grado de influencia que tiene la sociedad. Pero claro, es lo que hablábamos anteriormente, eso no vende, no tiene rédito electoral, y como el Partido Socialista lo que hace es gobernar, no gestionar, sino gobernar, eso no le interesa electoralmente hablando, con lo cual los millones de euros van al Ministerio de Igualdad para propaganda, adoctrinamiento y el resto de cuestiones que estamos viendo que es lo que le genera realmente el rédito electoral, los votos. Claro, y para los 4 aviones de Plus Ultra venezolanos, que además me parece que son de los años 60, un cuatrirreactor de esos que por lo visto contaminan como 3 centrales nucleares. Bueno, en definitiva, un desastre, pero para eso sí hay 53 millones de euros, o los 150 que han puesto para algunas televisiones nacionales para que cuiden muy bien del gobierno socialcomunista, pero en fin. O la subida del 56% de las asignaciones a los sindicatos. Ahí está, o esa es otra. O todos los millones que cuesta el Ministerio de Igualdad del futuro ex vicepresidente. Yo quiero pedir a los transcriptores de este programa que tomen nota, porque voy a hablar brevemente, de un ministro del actual gobierno. Sí, el ministro de Universidad, Castells, que es el señor que sabemos que está en el gobierno y que lleva a veces unas camisetas llamativas con chaqueta y tal. Bueno, este señor pues tiene una carrera académica extraordinaria y apabullante. Yo recuerdo que al principio de la pandemia, claro, no le favorece el atuendo a la seriedad, porque a veces dices una cosa muy seria y vas vestido de fofó y parece menos serio lo que dices. Pero dijo al principio de la pandemia con mucha claridad, dijo, este mundo, el mundo que conocemos, se acaba. Entonces, claro, mucha gente salió a decir,
bueno, el catastrofismo, esta gente... Asteroide, invasión zombie y Godzilla contra King Kong. Sí. Y llevaba razón. Es decir, el mundo que conocimos, que era un mundo en donde éramos felices y quizás no lo sabíamos, pues se ha terminado por una temporada larga. Y no sé si nos va a dar tiempo a recuperarla. De hecho, observen los telespectadores de Interalmería que, salvo Antonio Felipe, Antonio y yo, y antes Víctor, estamos en nuestra casa. Y no es porque no tengamos afecto a los trabajadores excelentes profesionales de Interalmería o porque nos dé pereza ir al Toyo, todo lo contrario, es un paseo agradabilísimo, pero lo hacemos por medidas de protección sanitaria. Es decir, nuestra rutina, que es lo que configura nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida, nuestra personalidad, nuestro ánimo, nuestro carácter, se ha ido al carajo, pero así. Entonces, ha cambiado de tal manera que aún no nos damos cuenta de lo que va a ser, no podemos saber ni cuándo ni el cómo va a ser el futuro. Y eso genera una ansiedad, primero psicológica y después física, que causa estragos. Si a eso le sumas, además, la tragedia de ver cómo el negocio de tu vida, el negocio de tu familia, la ilusión que has emprendido, tiene que cerrarse porque no se sostiene económicamente, eso va a crear un problema aún no más grave, lógicamente, que la muerte, la desaparición de un familiar, más grave que eso no. Pero en el futuro, cuando se estudien los años, y hablo en plural, de la pandemia, habrá que ver con mucho cuidado el efecto postraumático médico que tuvo la pandemia a nivel psicológico general. De qué manera esto nos está cambiando el carácter a peor. Sí, no, y no solamente... Pero no nos gusta tener que estar por narices trabajando en nuestra casa. Eso, sí. Bueno, y no solamente psíquico, sino también psicosomático, porque claro, de ahí también se derivan algunas secuelas que también claro. son detectables en cuanto a la fisiología. Bueno, vamos a ver, que la solución está en las vacunas, pero dice Elías Bendodo, el consejero de la Junta de Andalucía, que no hay vacunas, que no llegan las vacunas, que nos faltan 400.000 vacunas. Y hay que vacunar a la gente para salir de este atolladero. Pero yo no sé qué gestión es la que está haciendo el gobierno, porque todo el mundo se queja, todas las comunidades autónomas, y especialmente Andalucía, que es una de las más castigadas. Bueno, antes estará Madrid, porque ya se encargará el gobierno de castigar a Madrid todo lo que pueda y más para fastidiar a Ayuso y para entrar en campaña. Pero es que en Andalucía lo ha dicho Bendodo. Vamos a escuchar lo que decía exactamente el consejero de la Junta. Que el Gobierno de España le manda a Andalucía menos vacunas de las que nos corresponden. Y esto es incomprensible. Estamos recibiendo el 15,5% del total nacional de vacunas de Pfizer y Moderna, cuando la población andaluza es el 18% del conjunto de España. Cataluña, con 1 millón menos de habitantes, ha recibido más dosis que Andalucía. ¿Esto por qué? Que Pedro Sánchez nos lo explique. El Gobierno nos ha regateado a Andalucía 417.000 vacunas desde que empezó la campaña de vacunación. Esto es un trato absolutamente injusto. Y por eso el consejero de Salud, por carta a la ministra de Salud, ha pedido una explicación y rectificación urgente. Dicho de otra forma, nos faltan 417.000 vacunas. Bueno, pues este es el panorama que tenemos. Estamos ya fuera de tiempo, así que muy rápidamente y muy brevemente un comentario al respecto, Antonio Jesús. Sí, pues una vez más pues se pone manifiesto lo que estamos hablando, que el gobierno gobierna más que gestiona y hace diferencia a la hora de repartir la vacuna entre las distintas regiones y comunidades según le interese electoralmente hablando. Tiene un plan de vacunación supuestamente ya previsto hace tiempo y siempre que hay una modificación, si se paraliza una vacuna, si no llegan otras, siempre le escucho decir que el plan de vacunación se cumple y que para el verano está todo o la mayoría, el 70% de la población vacunada. A la vista está que seguro que no llegamos, segurísimo. Y tan seguro. José Fernández. El plan de vacunación del gobierno es como su comité de expertos. Ya está. Vale.
Te lo agradezco mucho. La brevedad y la concisión. Y bien ajustado, evidentemente. Bien. Muchas gracias, José Fernández. Hasta la próxima semana. Igualmente, Antonio Jesús Hidalgo, muchas gracias y hasta la próxima semana. Bien, y nosotros aquí terminamos por hoy. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia en Inter Almería. Saludos, amigos. Buenas noches.